Cuando hacemos un trato con el cliente que compra una cocina, lo mejor es dejarlo todo por escrito en un documento formal. Esto nos dará seguridad a nosotros de que nos van a pagar. En cambio, al cliente también le da seguridad de que el trabajo va a quedar bien realizado. En esta ocasión hablamos todo lo referente al contrato entre el cliente y nosotros los cocinatos. Entrevistamos a la licenciada Lorena Velázquez y Betsa Torres. Ellas son del bufete Bautista y Asociados. Al final de la entrevista te muestro un ejemplo de la cotización con cláusulas que yo utilizo con los clientes que me han comprado una cocina. Muchas gracias, licenciada Lorena y licenciada Betsa, por estar aquí con nosotros. Hola, al contrario, muchísimas gracias a ti por haberte acercado a nosotras y habernos, pues, confiado tus redes y pues tus dudas, ¿no? Para que podamos apoyarte con lo que necesites. Así es, yo las vi a ustedes en las redes sociales, por ahí en TikTok, y dije, déjales llamo a estas chicas, déjame comunico con ellas para que nos ayuden a saber todo lo referente a un contrato, ya que nosotros los carpinteros de cocina, tenemos el gran problema de que muchas veces o no cumplimos nosotros, que de eso sí hay que hacernos responsables, pero a veces también la parte del cliente no nos cumple a nosotros. Entonces, nos gustaría que nos explicaran a toda la comunidad de carpinteros de cocinas para empezar, ¿qué es un contrato? Pues sí, mira, esto que comentas es un problema muy común y no solo con los carpinteros, ¿no? En general, en cualquier negocio, sea de lo que seas, pues siempre está esa, no me gustaría llamarlo como tal desconfianza, pero sí, pues las partes más bien lo que quieren tener es esa certeza, ¿no? Tanto tú como proveedor, fabricante, lo que seas, de que te van a pagar y tanto la otra persona que va a recibir el producto o servicio, pues de que lo va a recibir y que lo va a recibir pues en las condiciones y características que lo quiere, ¿no? Entonces, pues sí, es súper común en cualquier tipo de negocio, pero pues sí, como tú dices, a lo mejor ahorita nos vamos a enfocar en el sector de la carpintería. Y sí, creo que como lo mencionabas, un contrato es la forma más segura que tienen ambas partes de saber que el negocio va a salir bien, ¿no? Que los dos van a ganar. Entonces, Betsa, ¿te gustaría comentarnos qué es un contrato? Bueno, Gracias, pues un Benza. contrato es obviamente un acuerdo donde las personas pactan algo, ya sea algún objeto tienen, que en este caso sería la realización de una cocina. Uno espera su pago y pues el otro espera el producto terminado, ¿no? Entonces creo que podríamos explicar que eso es el contrato y creo que es bastante entendible, pero no sé si surge alguna pregunta, alguna O sea duda y que referencia. es claro que es un acuerdo. Yo generalmente, bueno, yo he trabajado en el ambiente informal de la carpintería y un cliente me dice, está bien, te voy a pagar, por decir algo, 50,000 unidades monetarias por esta cocina. Ujú. Y yo le digo, ok, yo se la entrego el jueves. Ahí ya está un acuerdo, ¿no? Totalmente. Bueno, en este caso, para hacerlo todavía más evidente, pues el contrato se hace de manera escrita y ambas partes firman, es decir, se comprometen a cada uno a realizar cada una de las obligaciones que le correspondan. Uno a entregar, a realizar el trabajo y el otro a presentar su pago. ¿Qué validez tiene? Porque también se da mucho en el sector informal, de que, de que el cliente dice, ok, saca una libreta y ahí anota lo que se le va a entregar a una parte y a otra parte y se firma así a mano, es decir, no es un oficio en computadora ni nada. ¿Eso qué validez puede tener? Los contratos tienen ciertos requisitos. ¿Cuáles serían Ah, estos requisitos que tiene que tener un contrato? Mira, de entrada, depende del lugar en donde estés. En todos los estados tenemos el Código Civil, ¿no? O el Código de Comercio, que es bueno, el Código de Comercio es general para toda la República, pero en los estados cada uno tiene su Código Civil. Dependiendo del tipo de contrato, ya sea civil o mercantil, hay que irnos a la ley y ahí te dice los requisitos mínimos que debe de cumplir el contrato. Si es un contrato a lo mejor de compraventa, porque a lo mejor es un mueble que tú ya tienes hecho, prediseñado y que nada más se lo vas a vender al cliente, pues bueno, te vas a tu ley y ves qué requisitos te pide para que esa compraventa pueda ser válida, pueda ser, pues sí, funcional ante cualquier emergencia o eventualidad. Pero por lo general, lo que la mayoría dice, pues es que sean por escrito, que no vayan, que no se acuerden cosas que vayan contrarias a la ley, ¿no? A lo mejor que yo te diga, oye, necesito que me hagas una cocina
de X madera, pero a lo mejor que sea de madera que se obtiene de árboles cuya tala es ilegal, ¿no? Por así decirlo. Exacto. Eso pues, dices, oye, yo para conseguir esa madera no se puede conseguir, ¿no? Porque es ilegal su comercio, entonces si yo te pidiera eso, bueno, a lo mejor ya sería un contrato ilegal que no sería válido, entonces sí tienen que cuidar como que esos detallitos, que todo sea dentro del marco legal y pues de preferencia cuidar que no se pongan cláusulas abusivas, ¿no? A lo mejor que cualquiera de las dos partes pueda sacar ventaja porque después si hay problemas es difícil que, bueno, si hay problemas y llegan a un juicio, esas cláusulas podrían incluso quitarlas y pues ya la parte que quería hacerlas válidas, pues ya no lo logró, ¿no? Pero básicamente es eso, que sean por Ok. escrito, que no vayan contrarios a la ley. Sí, porque fíjate que aquí en mi zona, en la zona donde yo me encuentro, en Michoacán, eh, existe una madera que se llama madera de parota o guanacastle. Ok. Y lo que yo no estoy seguro, pero lo que dicen algunos carpinteros es que esa madera es ilegal. Entonces, siendo el caso de que un cliente me pidiera una madera de parota, yo tengo que consultar la legalidad de esa madera, ¿verdad? Para Sí, poder hacer claro. un escrito, para poder hacer un documento que sea un contrato. Sí, 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 porque imagínate, a lo mejor y lo hacen, ¿no? A lo mejor y dices, bueno, pues sí, ya, ya, incluso sé que es ilegal, pero pues me la voy a aventar por agarrar el negocio. Pero ¿qué pasa? Si a la mera hora tu cliente te dice, no, sabes que yo no te voy a pagar y hazle como quieras. Y si tú dices, ah, pues mira, tenemos un contrato y te voy a demandar, ¿cómo ves? Si tú al demandar con ese contrato que tenía un objeto ilegal, se puede prestar eso, ¿no? Que en el juicio, a lo mejor la contraparte, si se pone las pilas, argumenta y dice, oye, sí que crees, pero pues esa madera era ilegal y tú no podías conseguirla. Entonces, con eso el juez va a decir, sí es cierto, tú no podías hacer eso porque es ilegal y es más, hasta corres el peligro de que le den como vista al Ministerio Público, porque hay en temas ambientales, hay legislaciones ambientales específicas que prevén como delitos ciertas conductas en contra del medio ambiente. Entonces, incluso tal vez te podrías meter hasta en problemas penales. Por eso sí sería súper importante que checaran qué tipo de maderas o de árboles pueden utilizarse para que con base en eso vean qué pueden utilizar y qué no. Y esto de hacerlo a mano, ¿qué es válido? Sí, claro, siempre y cuando tenga las formalidades y como te digo, lo que te decía de que no vaya contrario a la ley, de que sí sea un acuerdo justo y mientras esté firmado por ambas partes, con eso tienes. Hay que checar, igual es súper importante que siempre que se firma algo, que las identificaciones, que las firmas, perdón, coincidan con las firmas que vienen en la identificación de la persona, porque pues bien fácil yo me puedo aventar cualquier garabato y al rato si tú me demandas el cumplimiento, yo te puedo decir fácilmente, oye, esa no era mi firma y mira, aquí está mi INE, esa no era mi firma y hazle como quieras, ¿no? Y ya también hay veces que, digamos, tú como vendedor, yo como vendedor de cocinas, me hicieron una cosa, no me gustó y dije, vamos a ponérsela al contrato. Luego me hicieron otra jugada y dije, ok, voy a agregar más al contrato. Me Ujú. hicieron otra y ya se hicieron como 3 hojas del contrato, que para mí es mucho, ¿eh? Seguro que ustedes tienen muchas más hojas. Entonces, me pregunto si firmar la última hoja ya con eso es válido todas las demás hojas. Sí, sí es válido, pero se recomienda siempre que cada que firmes un contrato del que sea, cualquier contrato que vaya firmado en todas las hojas, a un costado, se llama al margen, a un ladito, que todos pongan su firma. Incluso hay quienes ponen su nombre y la firma, para que al rato no haya así como de que a lo mejor era un contrato de 5 hojas pero mañosamente le meten otras hojas más, ¿no? Y ya se hizo de 8, cuando en realidad solo firmamos de 5, pero nada más firmamos la última. Entonces, la sugerencia es que siempre se firmen todas las hojas a un ladito. Mira, con nosotros los carpinteros de cocinas, que nos llamamos así, otros nos llaman cocineros, eh, pues es algo, yo digo que un poco más complejo porque cuando hacemos un acuerdo, un trato, te estoy vendiendo los muebles y eso ya es un paso, ¿no? Pero también te estoy vendiendo la instalación, o sea, es como que te doy un producto y un servicio. Ujú. ¿Cómo lo categorizas así tú? ¿Son dos cosas o es una sola cosa que engloba las dos? Sí son dos cosas, porque como tú le dices, una cosa es que yo te dé el mueble como tal,
y otra cosa es que vaya y haga las labores de instalación, que implican un gran trabajo, ¿no? Checar, medir, ver, que se adecue todo y transportar tus materiales, lo que sea. Sí son dos cosas, pero sí es un contrato innominado por lo general, o sea, no le pones ahí contrato de compraventa. O hay quienes sí, o sea, contrato de compraventa y de prestación de servicios que celebran, ta, ta, ta. Y ahí pones, ¿no? El objeto del presente contrato es la elaboración de una cocina con tales características y aparte en otra cláusula le puedes poner que también se incluye el servicio de instalación y ahí súper específico y detallado que incluye la instalación, ¿no? Y sin problema pueden, aunque sean cosas distintas, pueden estar en un mismo contrato porque a fin de cuentas van de la mano y tienen un objetivo final. Ahí también podría entrar un poco de la garantía, ¿no? Si es que damos garantía, te doy garantía por 5 meses, por 2 días, o si no te doy garantía. Sí, de hecho es súper importante que lo pongas para que al rato se eviten reclamaciones de cualquier tipo, o sea, esas cosas. De hecho, eso lo platican ustedes, no es como decíamos al principio, un contrato, pues es un acuerdo, ¿no? Pero nada más que lo estamos formalizando. A lo mejor por escrito nosotros decimos, oye, pues te voy a dar una cocina y te doy 30 días de garantía por cualquier detalle, ¿no? Pues ya ese es el acuerdo que llegamos, pero ¿qué vamos a hacer? Ah, pues plasmarlo por escrito y entonces ahí tú puedes ser súper específico. Las garantías son libres, o sea, no hay como que una regla que tú tengas que seguir para establecer una garantía, siempre y cuando se la hagas saber. O sea, lo que sí es importante es que tu cliente conozca la garantía desde un principio, incluso antes de aceptar el trato, ¿no? No, no se vale que a lo mejor ya incluso te di el adelanto y después me digas, oh, ¿qué crees? Se me olvidó decirte que la garantía es nada más de una semana, ¿no? O sea, que todo sea claro desde un principio. Oye, Lorena, pero cuando uno, digamos, pensando en un carpintero que va comenzando, muchas veces le dice el cliente, a ver, un contrato. Y ya uno saca ahí una libretita y empieza a hacer ahí a mano, pero no tienes mente para acordarte de todo lo que podría pasar, ¿no? Sí, Entonces, claro. por eso yo te decía, yo voy agregando y voy agregando y voy agregando y se va haciendo como que un contrato más grande. Y digo, y yo en ese entonces decía, pues con tal de que sea lógico y entendible para las dos partes y justo. ¿Es verdad este razonamiento? O sea que, porque muchas veces no encuentras con qué palabras decirlo, ¿no? Entonces yo Ujú. digo, bueno, lo digo con palabras simples, siempre y cuando sea lógico, entendible y justo. ¿Se puede hacer Sí, así? es correcto eso, y como tú dices, ¿no? Y eso nos pasa incluso a nosotros como abogados, porque algo que tienes que tener muy en cuenta es, para hacer un contrato, es justo conocer el negocio y la operación del cliente. Y tienes que poner como a volar tu imaginación, por así decirlo, e imaginar los mil supuestos que pudieran pasar para justo en el contrato prever qué va a pasar si pasa X cosa, X, Y, bla, bla. Por ejemplo, ahora con la pandemia. O sea, hubo muchísimos contratos que a lo mejor les ponen así como por regla general alguna cláusula sobre casos fortuitos, fuerzas mayores, pero les ponen una redacción así muy general, porque justo no se había tenido ese supuesto. Y ya cuando vino la pandemia, pues dijeron, ¿y qué vamos a hacer, no? Y, a ver, vamos a ver la cláusula, ¿no? Pues sí, pero la cláusula prácticamente no nos dice nada, ¿no? Entonces, justo es con la experiencia con lo que vas perfeccionándolo. Uno sí lo que trata de hacer es echar a volar tu imaginación y tratar de prever las mil y un cosas que puedan pasar, pero no siempre se logra, ¿no? Como tú dices, ya sobre la marcha, conforme van saliendo los problemas, dices, ah, sí, esto hay que ponerlo, o esto hay que ponerlo, pero de esta forma, porque a lo mejor sí lo contemplé, pero no me funciona a fin de cuentas, ¿no? Entonces, yo creo que eso se va perfeccionando con la práctica, pero para empezar, así alguien que no sabe, que no tiene la menor idea o que no ha tenido problemas todavía, yo creo que de cajón su contrato podría tener, es importantísimo que diga el nombre de las partes, ¿no? ¿Quién es el proveedor y quién es el cliente? Sobre todo porque igual, no sé si hay empresas, si es una empresa, ya sea el proveedor o el cliente, muchas veces ponen a lo mejor yo como persona física, ¿no? A lo mejor mi empresa es Patito SADCB, pero el contrato lo pongo yo, Lorena. Entonces es importante que distingas que, por ejemplo, aquí el obligado es la empresa y no Lorena, ¿no? Y lo mismo para el cliente. Si tu cliente es una empresa, pues igual es importante que pongas que tu cliente es la empresa Patito SDSB y no su representante fulanito, porque
ahí puede haber problemas, ¿no? Eso creo que es algo muy importante, que definan las partes, que definan súper bien lo que van a hacer. Si solo va a ser la elaboración de algún mueble de la cocina, pues que le pongan súper bien las características, los materiales, las medidas, todo, todo, todo. O sea, eso sí lo puedes hacer. Si tú eres el que vas empezando, es tu negocio, entonces eso sí lo puedes describir perfectamente. Igual, si vas a incluir el servicio de instalación, pues igual eso lo puedes describir súper bien, ¿no? ¿Qué te incluye? Ah, pues que yo lleve a tu domicilio todos los herramientas, los materiales, incluso si necesito más personal, pues la mano de obra también, y te lo voy a instalar en tanto tiempo, o necesito que tú me pongas a lo mejor ciertos materiales, o sea, todos esos detallitos que queden súper especificados. A lo mejor, como dices, no necesitas ser muy técnico, pero con que lo entiendas tú, lo entienda a otra parte e incluso algún tercero, con eso tienes, ¿no? Porque a veces nosotros redactamos y tú lo lees y dices, ah, pues sí, sí le entiendo, ¿no? Pero porque tú lo escribiste, porque son tus ideas. Pero si se lo das a leer a un tercero, te puede decir, ah, yo no entiendo qué dice aquí, o yo entendí esta cosa, que es Exacto. algo a lo mejor diferente a lo que tú pensaste. Entonces, creo que un consejo muy bueno es que siempre que redacten algo, se lo des a leer a otra persona para ver si lo entiende y si entiende la idea que estás queriendo transmitir. Claro. Y igual otro punto muy importante que deben considerar así cuando van empezando y que pueden meter en sus contratos es pues obviamente el tema de los pagos, ¿no? Te voy a cobrar, no sé, 50,000 pesos y me pagas 50% ahorita al momento de la firma y el resto cuando te entregue, o me lo pagas todo en X cantidad de mensualidades. Incluso nosotros particularmente cuando los pagos son en mensualidades, preferimos establecer fechas, ¿no? Ah, si va a ser mensualidad, pues que sea, te doy chance los primeros días de cada mes y ponemos ahí una tablita, ¿no? Pago uno, tienes del 1 al 10 de noviembre, ¿no? Pago 2 del 1 al 10 de diciembre. Pago 3 del 1 al 10 de enero y así, como para ser más claros. También podrían especificarse como tipo prórrogas, ¿no? A lo mejor, sí, te estoy dando del 1 al 10 para hacer los pagos, esas son las fechas establecidas, pero a lo mejor te puedo dar chance 3 días más, ¿no? O sea, si por cualquier cosa tuvieras un problema, yo qué sé, y no me puedes pagar en tiempo, ah, bueno, tienes 3 días extras pues para que me puedas hacer esos pagos sin ningún problema. Eso es algo que también deben de detallar. Si tienen también el dato de si se va a pagar en efectivo o por transferencias o con cheques o como sea, pues igual ahí lo pueden poner para que quede más claro cómo va a estar el asunto. Entonces, entre más detallado estés, sería mejor, Sí, siempre y sí, cuando claro. se conserve pues la lógica, lo que sea entendible, ¿no? Sí, 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 así es. Sí, como tú decías, si quieres usar tus palabras, o sea, no es necesario que seas tan técnico, pero con que se entienda lo que quieren hacer, basta. Bien. Y alguien que ya tiene una empresa, que es un fabricante mayor, que no está hablando de 50,000, sino está hablando de cantidades mayores y que igual esas personas nunca tienen tiempo y no se va a sentar porque tiene que ir a ganar dinero. Ellos, ¿con quién se pueden ayudar? ¿Cómo se pueden ayudar? Tal vez ustedes tienen algún servicio de consultoría o algo, o alguna asesoría. Pues sí, como te decía al principio, nosotros somos un despacho enfocado en el sector empresarial. Entonces, sí, obviamente estas, como tú dices, estas empresas más grandes, pues delegan funciones, ¿no? Tienen por lo general personal que se encarga de hacer las negociaciones, y ya al final ellos nos pasan así cuál fue el acuerdo, ¿no? O incluso a veces nos piden que como abogados los acompañemos a sus reuniones en donde van a negociar sus contratos, Pero me refiero y que a veces nada más es para, digamos que yo soy un experto en mi ramo, yo soy un cocinero que vende mucho dinero en cocinas y me sé todo, pero todo tengo en la mente y soy malo para redactar. Entonces te puedo ir a contar todo lo que yo tengo en la mente para que tú elabores un un contrato. documento. Sí, así es. Y de hecho eso es lo que hacemos. O sea, ustedes nos traen todo, como tú dices, en la mente y nosotros lo aterrizamos, ¿no? E incluso de ahí de lo que nos van diciendo, pues a nosotros nos surgen dudas, ¿no? Porque nosotros lo vemos desde el lado legal, ¿no? Y a lo mejor tú me vienes a decir algo y yo digo, ok,
pero eso podría pasar esto legalmente. Y entonces ya de ahí también se presta que uno como abogado les haga más preguntas. Oye, pero a ver, explícame bien esta parte, no la entendí. Y así hasta que a nosotros nos quede totalmente claro para poder aterrizarlo en un documento que sea realmente lo que ustedes necesitan. Excelente, excelente, es un buen servicio. También tu cliente te puede revisar me imagino que revisa el documento y pues, algunas palabras no se entienden. Ujú. Entonces ahí por eso están ustedes, para decir, oye, Betsa, explícame qué quisiste decir con este párrafo, ¿no? En palabras sencillas. Sí, así es. De hecho, eso es lo que se hace, es como ese rebote, ¿no? Yo te lo mando a ti y tú lo revisas y ya ahí vamos perfeccionando hasta que tengamos la versión final. Y después lo que también se acostumbra o es bueno hacer, que ya que entre cliente y abogado se pusieron de acuerdo y tienen una versión final, se la mandas a tu contraparte, ¿no? A la persona con la que vas a hacer el negocio para que también él ya sea que él solito o él con sus abogados, igual lo revisan y ven si hay cosas que no les gustan o que no les conviene y entonces así se va Sí, rebotando el documento hasta que... esto que mencionas, Lorena, es muy importante porque fíjate que yo pedí ahí algún consejo a mi grupo de carpinteros y me dijeron, unos estaban en contra del contrato Ujú. porque decían es que eso asusta al cliente. Eh, entonces, o sea, como que el cliente ve que se va a comprometer y ya eso lo asusta para comprar. Entonces yo decía, no, es algo que le tiene que dar seguridad al cliente porque, porque con eso significa que le vamos a cumplir, a diferencia de otros lugares donde no firman contrato. Sí, tienes toda la razón porque, o sea, a lo mejor sí puede ser que la gente le tema el compromiso, pero pues bueno, igual ya es cuestión como de, pues los clientes a los que tú te dirijas, ¿no? Pero justo, o sea, lo que los contratos buscan es dar certeza a las personas que intervienen en él. O sea, yo no firmo un contrato pensando en que te voy a demandar. Claro que no, yo firmo un contrato pensando en que tú y yo vamos a hacer un negocio y que las cosas van a salir bien para ti y para mí. Es Y listo, o sea, importantísimo. creo que es eso de pensar que lo voy a asustar o así, es como ver ese lado negativo de las cosas y pues no tendría que ser así, ¿no? Si tú y yo Por ahí tienen estamos... ustedes una palabra que dice, una frase que dice, esto es de buena fe. ¿Qué significa en términos eso de hacerlo en buena fe? Pues la buena fe se refiere más que nada que no tiene una intención doble de la que se está mostrando. Por ejemplo, de mala fe podría ser que te estoy cobrando un servicio que usualmente tiene un costo, pero yo te lo estoy cobrando a un costo exorbitante, demasiado alto, y entonces eso ya no sería de buena fe porque estás buscando abusar tal vez de la capacidad económica de la otra parte, pero de eso es la buena fe, es buena voluntad sin alguna otra... ¿cómo podemos mencionarlo? Sí, sin Otra ninguna intención, una intención. intención doble, exactamente. Exacto, Ante, no hay apariencia, podríamos decirlo de esa manera, o en un término exacto. fácil, digerible. Se puede entender entonces, Betsa, que en un caso de una cocina, el cliente viene de buena fe porque él no me quiere hacer daño ni quiere otra Sí, cosa quiere más que contratar quiere el una cocina en servicio. su casa. Y yo Así es. tampoco quiero abusar del cliente, aunque sé que vive en una casa rica, a mí no me importa que sea rico o pobre, yo nada más quiero hacer mi negocio, trabajar y brindándole el servicio a esa persona Así es, con una cocina totalmente. no lo voy a engañar, Exacto. la madera que le digo es la madera, los herrajes son los herrajes que le dije, etcétera. Sí, exacto. O inclusive que sea un pedido y te diga, oye, quiero esta gran cocina, pero en 5 días. Eso no sería tal vez de buena fe por la cuestión del tiempo, en lo que consigues los materiales, en lo que realizas el producto y en lo que lo transportas. Entonces, pues sí se tiene que tener atención a todo el tiempo que se va a utilizar para realizar el servicio. Y obviamente también, porque esa es una buena cláusula que se puede incluir en el contrato, en cuánto tiempo te entrego, en dónde te entrego, cómo te lo voy a entregar, etcétera. Son bastantes supuestos que se tienen que tener en consideración. ¿No, Lore? Así es Mire, por correcto. ejemplo, yo una vez iba a instalar una cocina de buena fe y y yo trato de cumplir, pero aquí en mi ciudad, que es una ciudad pequeña, eh,
pues ya teníamos, yo cumplí, el día que yo dije que iban a estar los muebles de cocina, ya estaban ese día. El día que yo dije que iba a instalar, subí los muebles a la camioneta para ir a entregar. Pero ¿qué crees? Comenzó a llover y yo tengo una lona en la camioneta, es una camioneta sin destapada, pero le pongo una lona arriba. Sin embargo, como era un material delicado, yo dije, no, prefiero no entregar si va a estar lloviendo. Y pues yo no conocía al cliente, sentí yo que el cliente tuvo desconfianza, me llamó y y bueno, no me quedó más que mandarle fotos de cómo estaba el clima y cómo los muebles ya estaban arriba de la camioneta y bueno, un poco molesto, pero sí al otro día ya se dio cuenta de que yo sí le entregué, nada más que yo también tengo que responsabilizarme por no mojar esos muebles. Entonces, pues esta es la buena fuente, ¿no? O sea que el Así es. cliente tuvo que ceder y confiar en mí, pero yo tampoco abusé de él. Yo nada más al siguiente día, ya que no estaba lloviendo, yo fui y le instalé. En Sí, es- fue un caso que se dio y pues bueno, lo importante era preservar el buen estado de, pues de lo que ibas a entregar. Entonces, bueno, también ahí qué bueno que funcionó esa comunicación, aunque pues obviamente hubo desconfianza, pero existió una explicación, eso también es algo importante. Decían ustedes que hay que checar el código civil porque diferentes regiones de México y supongo que de Latinoamérica pues tienen diferentes normas o leyes. Eh, Así es, cada estado tiene una legislación, puede cambiar el número del artículo o algo así, pero pues se tiene que apegar a lo que establece el código. Sí, pues los códigos te dicen, bueno, hablando de contratos, te dice las características que tiene que tener el contrato y dependiendo del estado, la verdad no conozco los códigos de todos los estados de la República, pero por ejemplo, el de Ciudad de México y Estado de México son muy similares y estoy casi segura de que en la mayoría de los estados son muy similares, pero pues hay estados más como de provincia, por así decirlo, en donde todavía tienen muchos usos y costumbres, ¿no? Que se ven reflejadas en sus leyes. Por ejemplo, no es un contrato, pero es un tema que me vino a la mente en ese sentido. Alguna vez yo leía el de Nuevo León y mencionaba como una causal de divorcio eh, que tu pareja fuera alcohólico. O sea, tú puedes ir allá a pedir el divorcio y diciendo, oye, mi pareja es alcohólico. Y es algo que, por ejemplo, aquí en Ciudad de México no se necesita. Aquí te puedes divorciar nada más porque quieres y ya. Y te digo, es un ejemplo, no propiamente de contratos, pero sí es un ejemplo a manera de que, de acuerdo a la región, sí, pueden, varían los contenidos de las leyes, ¿no? Hay cosas que uno se permiten y sí. hay cosas que en otros o no se permiten o ni siquiera los contemplan. Ok, sí, ya para que sea más curioso, pues está bien echarte un clavado al código civil de tu región, según las costumbres que tenga ahí el lugar en donde vives. Así es. ¿Y qué pasa si una de las partes no cumple el contrato? A ver, Betsa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si firmamos un contrato y no te cumplió? Pues queda a elección de alguna de las partes y se puede iniciar algún juicio, algún procedimiento en contra de lo que no se cumplió. Por ejemplo, lo que generalmente se pelea es el pago. No me pagaste el servicio, venía mal o está incompleto, yo te pagué completo. Cualquier supuesto que se pueda dar se puede demandar. Supongamos que yo instalé y por alguna razón el cliente se inventó una excusa para no pagarme. O eso es lo que yo creo, ¿verdad? Yo no estoy seguro si se inventó la excusa o si de verdad le pasó esa situación. Pero ¿cuánto tiempo tengo que esperar para decir, está bien, no me pagó? Pues mira, eso depende justo en lo que decía hace rato Betsa. Si tú en tu contrato pones fechas de entrega, o sea, si tú quedaste de entregar el 30 y ese 30 no te pagó, tú al siguiente día ya puedes hacerlo. Ahora, si en el contrato pusiste esta prórroga que te mencionaba hace un momento igual de, bueno, tenemos hasta el día 30, pero por si cualquier cosa, bueno, tendrás una prórroga de 15 días extras. Ah, bueno, entonces suponemos que llega el día 30, no te pagan y dices, bueno, yo le otorgué una prórroga de 15 días, entonces me espero esos 15 días. Si el día 16 no te han pagado, el día 16 puedes, puedes ejercer acción.
Ok, ok. Entonces ya sé que no me pagó, ya sé que no me va a pagar. ¿Qué sigue de ahí? Este, ya tengo aquí mi contrato firmado, mi papel. ¿Qué hago? Eh, Como sugerencia igual para poder demandar lo que tú vas a demandar el cumplimiento de ese contrato. Pero para hacerlo tú tienes que acreditar que cumpliste tu parte, si no me van a decir, oye, ¿cómo vienes a reclamar algo si tú tampoco cumpliste, ¿no? O a mí no me consta que cumpliste. Entonces también se sugiere que se tengan como estas pruebas o respaldos, evidencias de que tú entregaste, ¿no? A lo mejor como decías hace rato, pues unas fotos, no sé si manejen, a lo mejor un recibo, por más sencillo que sea, como decías, incluso así de cuaderno, a puño y letra, donde diga yo, fulanito de tal, en tal día, entrego tal cosa. Y si te firman de recibido, qué mejor, ¿no? Porque así tú ya tienes más elementos para decir, yo sí cumplí con mi parte del trato y él no. Entonces ya con eso tú puedes ir a los tribunales de la región, de la entidad, y pues con eso esos documentos sirven para que acudan con un abogado y el abogado pueda iniciar con una demanda. ¿Y las fotos que yo tomé son válidas? Sí, sí, porque sirve como si tu misión, si tu parte del trato era hacer una cocina, pues tú vas a tener ahí las fotos. Mira, yo hice la cocina y para tal día, para el 30 de noviembre que yo dije que iba a estar, ya estaba. Ah, ok. Ya estaban instaladas. Y o Sí. sea, es buena idea que el cliente nos firme de conformidad, digamos, si traigo los muebles ahí y no están maltratados, si están bien pintados sin rayones, que nos firme de que se bajaron los muebles de la camioneta y que están en buenas condiciones. Ujú, sí, sí, que el cliente los recibió, los revisó y que él mismo manifiesta que está de acuerdo con lo que recibió porque era lo que él pidió y porque iba en buenas condiciones. Sí, porque ya digamos que una cocina bien instalada, te hablo desde mi experiencia, ya las personas van a tener su propia experiencia, pero digamos una cocina bien instalada que para mí es que la cubierta esté a nivel, ¿no? Que todo esté a plomo, a nivel. Y muchas veces invitamos al cliente a que abra y cierre todas las puertas y cajones. Ujú, Entonces ahí se va a dar cuenta si algo no funciona, si algo no cierra bien. Ahora, una inspección visual de que todo está en el color o en la textura deseados. Es decir, sí. que igual que no está astillado, que está nuevo, que está bien pegado, etcétera. Entonces, entonces desde ahí se le puede pedir una firma al cliente, ¿verdad? De que recibió a conformidad, de incluso detallar de que todos los cajones abrieron, todas las puertas abrieron, Ujú. de que le abrió a la llave del fregadero, de que le abrió a la llave del gas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, te digo esto y pues si pudieras incluirle unas fotos, a lo mejor de la cocina ya instalada, pues estaría mejor. Es como ponerle todavía un plus, la cerecita del pastel. Es un respaldo, ¿verdad? Sí, sí, o sea, de que tú sí cumpliste, entonces ya tienes derecho a exigir. Porque fíjate que ahí yo tenía miedo porque yo decía, si tomo fotos, el cliente va a decir, esa no es mi cocina, entonces yo tenía miedo de que las fotos sirvieran de algo. No, de hecho, no, o sea, al contrario, tú incluso puedes decirle a tus clientes, oye, es una foto, este, Como comprobante. como comprobante, ¿no? O es una foto de muestra, porque también pasa, ¿no? Que a veces a lo mejor es la primera vez que haces ese tipo de mueble y pues te puede servir a lo mejor como parte ya de tu catálogo después de productos, pues un par de fotos y no tendría por qué haber problema, salvo que a lo mejor el cliente te hubiera dicho, no, este es un diseño súper exclusivo y yo lo hice, bla, bla. Ah, bueno, pues Sí, ahí. sí. Porque también hay Pero no, algunos clientes, no estoy hablando de todos, también no solo hay que hablar mal de los clientes, sino también yo acepto que hay que hablar mal de los carpinteros que no cumplimos. Pero bueno, ahorita estamos hablando de los clientes que no le dan un buen uso a su cocina. Es decir, si no está permitido que pongas una olla caliente en su cubierta, en la cubierta, porque eso puede dañar el material, y tú tomaste fotos de que entregaste una cubierta que estaba bien, y luego te quieren hacer válida la garantía cuando ellos dañaron la cubierta por mal uso, ¿no? ujú, Es decir, y ahí me puedes salvar una foto que yo tomé, si atendemos a tu consejo, Lorena, ¿verdad?
Sí, de hecho sí. Eso y pues incluso que a lo mejor en tu contrato igual le especificaras ese tipo de detalles, ¿no? Este material es súper delicado y no puedes hacer esto y esto y esto. Así Y es. después pues ustedes lo conocen, ¿no? O sea, es su trabajo y ustedes, si te digo, oye, mira, fíjate que aquí, no se pasó la mosca y se hizo feo. Ahí tú vas a decir, no, a mí no me quieres engañar, o sea, eso pasó porque le pusiste la olla caliente, porque ustedes lo Exacto, saben. exacto, Entonces van a decir, y exacto. sabes qué, yo te advertí, mira, aquí desde un inicio te dije que no pusieras ollas calientes. Entonces, eso es claramente por la olla caliente, y pues no, tienes, Exacto, tienes razón tienes en esa esto que forma. dices porque muchas veces nosotros hacemos únicamente la parte de los muebles, es decir, la parte de melamina o de madera, y otra empresa hace, por ejemplo, la instalación de la cubierta y ahí pueden dañar nuestro mueble, pero no lo dañó el cliente, sino la otra empresa que le instaló la cubierta. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Y también hay algunos materiales que son sensibles al agua y a la hora de que están instalando la parte del fregadero también pueden dañar material. Entonces es un buen consejo para toda la audiencia de que detallen todas esas partes que son delicadas y el manejo que hay que tener para poderse proteger de alguna manera legal, ¿no? Sí, sí, para que ahí cualquier cosa que el cliente te reclame, no, o sea, yo te lo entregué bien y eso pues fue cosa de quien te instaló lo demás, ¿no? Entonces ve y reclámale a él, Exacto, porque ellos exacto. serían quienes tendrían que Entonces, responder por incluso eso. hasta tener un archivo, ¿verdad? El cliente Sí. fulanito, sus fotos, se le Ujú, entregó tal día, etcétera. Haz de cuenta que yo instalé una vez una barra, era una barra de madera. Yo sí cumplí con que le dije que le iba a entregar madera estufada. Madera estufada es una madera que cuesta un poco más cara, tiene otras propiedades, pero total, por alguna razón se le empezó a abrir la madera, es decir, se quebró por decirlo de alguna manera. Pero yo había especificado en mi contrato con ese cliente, bueno, yo no sabía que era un contrato, pero lo que sí fue un acuerdo con ciertas cláusulas que él firmó. ujú. Entonces sí es un contrato, ¿verdad? Sí, pues a fin de cuentas viene siendo. Ah, bueno, que él firmó y que decía cuándo me iba a pagar, etcétera. En ese contrato yo le dije que sí tenía garantía, pero que para hacerle válida la garantía me tenía que mostrar ese papel. Ujú, Yo lo pensé así como cuando vas a una tienda, digamos Home Depot, y quieres regresar algo porque no te gustó. Yo voy y les devuelvo su producto con el ticket de venta ujú. y ellos no me dicen nada, nomás me lo cambian y ya. Sí, Entonces yo así lo pensé. Bueno, me llama mi cliente, me reclama, yo le acepto su queja, le doy la razón a él y le digo, nada más necesito que me entregues el papel así como decía el contrato, o sea, la nota de venta. Y ahí se molestó mucho y me ofendió. Entonces, yo para no perder un cliente, para que no hable mal de mí, pues dije, no me cuesta nada, voy y se lo recojo y se lo cambio. Pero ya después me quedé pensando cómo debemos de actuar, ya de una manera más comercial, digamos, frente a este tipo de clientes, porque digamos, es parte de que ellos también tienen que cumplir por sencillo que les parezca. ¿Cómo ven sí, sí, esta sí. situación? Sí, pues incluso en tu contrato, porque como tú lo mencionabas, este tipo de tiendas tal cual lo ponen, ¿no? O sea, sí tienes una garantía de X días y va a funcionar de esta manera y ponen ahí también todos los detalles, ¿no? A lo mejor que te cubre el 100%, a lo mejor solo una parte, te lo cubro, pero si fue cosa mía, y así, todos los detalles. Y también les pueden poner que solo se puede hacer válida presentando el documento, o sea, el papelito, como tú decías. Y ahí entonces el cliente también ya sabe, ¿no? Oye, si quiero reclamar esto, pues tengo que conservar el papelito, ¿no? Tengo que tenerlo a la mano por cualquier cosa, a por lo menos los 2 meses, ¿no? Que dure la garantía. Y si ya después de tiempo ya no me va a servir para nada, pues bueno. Pero sí también es una forma de que tú comprometas a tu cliente a que lo conserve para cualquier duda, cualquier reclamo, cualquier cosa, este, Entonces, pues digamos, en este caso, que digamos es un caso sencillo, no había miles de pesos ni nada. O sea, fue fácil arreglarlo, pero si hubiera pasado a mayores y yo había puesto esa parte en la cláusula donde decía me tiene que presentar el papel para poderle hacer válida la garantía.
Ah, O sí, sea, estaba especificado desde un principio y el ajá, cliente lo sabía, porque sí. incluso creo que son detallitos que valdría la pena que se los comenten así de viva voz, porque a veces pasa que aunque venga en documento la gente no lee o lee y no entiende o entiende lo que quiere. Entonces, más vale que esos detalles que son muy importantes, aunque vengan escritos, que se lo digas, oye, Beta, ¿sabes qué? Si quieres que yo te cambie esto, me vas a tener que El traer este papel, ¿ok? papelito. Ah, bueno, como para hacerlos más conscientes y ya, y si ahí estaba establecido que tenía que presentarlo y no lo presentó, pues ya no tendrías problema No porque tendría por él qué. Sí se sabía. la cambié porque también en este mundo de las ventas pues importa mucho las emociones que se queda la otra persona, ¿no? Entonces, tienes razón. El cliente es muy emocional porque él estaba enojado. Él estaba enojado porque si, pues yo sabía que esa era su cocina y yo sabía que se le había roto y para mí estaba claro. Pero yo, o sea, yo dije, pero si yo dije que me tiene que presentar el papel. Entonces, bueno, su emoción era coraje y efectivamente no lee. Todos los clientes debemos de leer, pero los que vendemos debemos de ser, tienes razón, debemos de ser muy conscientes de que las personas pocas veces van a leer, Ujú. pocas veces van a leer y cuando hay un problema se van a lo que dicen sus sentimientos y Sí, no a lo que dice el contrato. ¿O tú qué experiencia tienes? sí, eso o a lo que se habló en persona, ¿no? Es como te decía, van a decir, no, pues es que el día que nos vimos tú y yo platicamos y a mí no me dijiste que te tenía que presentar el papel, ¿no? Y, oye, no te lo dije, pero aquí dice, ah, no me importa, pero ese día no me lo dijiste, bla, bla, bla. Entonces también se quedan mucho con lo que hablan cuando están negociando. Sí, sí, sí. Y ahí tenemos que ser muy buenos nosotros los carpinteros porque tenemos que tener una buena relación con el cliente, pero también es nuestro negocio, es decir, lo tenemos que cuidar con un contrato. Entonces, como que ponerle corazón, es decir, emociones para la venta, pero también la formalidad de un documento que nos respalde. Sí, claro, eso creo que ya es más un poco como de saber negociar y justo para saber negociar tienes justo que saber cómo controlar tus emociones, ¿no? Sí, Y saberlas manejar, porque sí, o sea, no por ser buena onda, como tú decías hace rato, por actuar de buena fe, de bueno, pues te voy a creer, es más, no me des adelanto y yo te entrego y confío en ti que el día que yo te entregue me vas a pagar todo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando eso? O sea, ¿cuántos Uy, clientes no no. tenemos ahorita que por haber confiado, pues ahorita ya estamos ahí El en juicio. juicio viendo si se puede recuperar algo de lo Oh, no. que perdieron? Sí, no. exacto, exacto. ¿Y qué pasa si surge un problema que no está previsto en el contrato? Porque como te decía yo, uno a veces no tiene cerebro para prever o imaginar todas las situaciones. E incluso yo una vez que dije, a ver, todas las situaciones las voy a plasmar, no, pues me siguen pasando situaciones que no, que vaya, no tenía yo ni previstas. Pues mira, obviamente, y eso pues es un hecho, ¿no? Es imposible que uno pueda poner todo. Y si lo pusiera sería un contrato muchísimo, muy grande, que si de por sí no lo leen, pues a lo Sí, mejor les daría más flojera leerlo. ¿Qué pasa cuando, valga la redundancia, pasan cosas que no estaban previstas? Pues a lo mejor tú con tu experiencia dices, ay, bueno, lo puedo solucionar de esta forma. De lo que se trata es, a fin de cuentas, eso es un problema, ¿no? Y los problemas, pues hay que resolverlos. Entonces, justo hay que resolver ese problema, pero igual, pues tanteando las emociones, como tú decías del cliente. A lo mejor el cliente ya se enojó, ¿no? O yo me enojé, porque a mí es a quien me afecta. Bueno, es así como, a ver, vamos a calmarnos, vamos a tratar de llegar a un arreglo y vamos a hacerlo, ¿no? Si ya estamos hablando de que todo se hizo por escrito, se llaman en la práctica convenios modificatorios. A lo mejor, no sé, yo te encargué una cocina de X material, pero no sé, supongamos que era de algún árbol que solamente se encuentra en Acapulco, por así decirlo. Y ahorita con la situación tan fea que tienen ahí, es imposible que consigas esa madera. Entonces, ¿sabes qué? No la puedo conseguir en ningún lado, no te puedo cumplir. ¿Qué podemos hacer? Mira, te ofrezco hacértelo de este otro material que se parece, o si quieres, mejor damos por terminado el negocio. Si ya me diste un adelanto, pues te lo regreso. Si no me has dado nada, ahí muere. Entonces, como tratar de negociar con la otra parte las posibles soluciones. Siempre hay que tratar de buscar soluciones, no solo una, sino varias opciones. Hablarlos entre las partes
Y si se llega a un acuerdo de, órale, va, te acepto que me lo hagas con otros materiales que se parezcan, hacerlo por escrito. Eso sí es súper importante que todas esas modificaciones o cambios o esos acuerdos a los que lleguen para solucionar estos imprevistos queden plasmados por escrito, porque también en la práctica pasa que a lo mejor tenemos un contrato y luego hacemos cambios verbales y luego ya yo digo, no, ¿sabes qué? Yo quería lo del contrato y tú me viniste a traer esto que yo no te pedí y ya empiezan los problemas. Entonces, cualquier acuerdo que se tome que quede por escrito. Ah, y acordamos que le iba a hacer una cocina de estos materiales, pero mejor no, ahora va a ser de esto. Sí. Y bueno, ahora poniéndonos del lado del cliente, también supongamos que yo le hice una cocina a un cliente y le dije que le iba a entregar una cubierta de marca premium. Y a la hora de la hora no se la pude conseguir, pero como sé que el cliente no es experto, le cambié la cubierta y le puse otra marca más económica. Va, le instalo, se la dejo bien bonita, bien pulida, bien limpiecita para que no se dé cuenta y cobro y me voy a mi casa. Pasa el tiempo, pasa la garantía y el cliente se da cuenta de que no le instalé la cubierta que dije que le iba a instalar y en la que decía el acuerdo. Ahí, ¿qué puede hacer el cliente? Híjole, sí está difícil y, o sea, de que puede reclamar, lo puede hacer y sí podría demostrar, yo si fuera el cliente, a lo mejor, aunque ya se haya vencido la garantía y aunque todo, pues podría decir, ¿sabes qué? Él actuó a contrario sensu de mala fe, ¿no? O sea, Sí. hizo todo lo posible por engañarme y yo no soy experto. Entonces, como yo no soy experto, pues yo no me di cuenta. Si yo fuera un experto a lo mejor y tendría como esa pequeña obligación de conocer las cosas, pero como yo no soy experto y no me di cuenta, sí podría demandar, yo creo que sí. Y aunque digan, sí, te firmé conformidad y todo, pero ¿sabes qué? Yo no me di cuenta de eso. Entonces, fue un engaño de tu parte y sí, por supuesto que Entonces se podría. aplica, es un buen ejemplo de mala fe, ¿no? Ujú. Y también es un llamado para que nosotros los carpinteros actuemos de buena fe y seamos responsables con lo que estamos ofreciendo a nuestro cliente. Y Sí, bien detallado todo para que, pues de esta manera quedamos bien, hacemos grande nuestro nombre y el cliente se va contento y satisfecho y posiblemente hasta nos recomiende qué es lo que más queremos. En realidad todo esto es para hacer un mejor trabajo, ¿no? sí, claro, pues como siempre dicen, ¿no? Tu trabajo habla por ti. Entonces, si tú haces un buen trabajo, pues obviamente el cliente te va a recomendar o aunque no te recomienden, ¿no? A lo mejor pasa que llegan visitas a tu casa y, oye, qué bonito está, ¿dónde lo compraste? Ah, no, pues fíjate que lo mandé a hacer con fulano de tal, así y así, y así sale, ¿no? Entonces, Y yo lo que hice también en una ocasión, por ahí les mandé una imagen, que yo les entregaba el presupuesto al cliente y ahí le podría dos o tres cláusulas, pues para no llenarlo así como de muchos papeles y que se viera tan, pues no sé por qué lo hice. Mezclé como un presupuesto ujú. con las cláusulas de un contrato. ¿Eso también es válido o tienen que ser papeles separados? No, a ver, Betsa, ¿es válido lo que él hacía? Yo creo que no, no hay problema con que hayas incluido la cotización en el contrato, porque a fin de cuentas es un presupuesto que ya se pueda plasmar después, oye, me comprometo a pagar tal cual la cotización, ya cambiaría, o solo es un presupuesto de. Sí, porque yo lo pensé así, dije, bueno, ahí dice cuánto dinero me tienes que pagar. Ujú. ¿Por qué? O sea, por correderas, por madera tal, etcétera. Pero también dice cuándo me lo tienes que pagar, cuánta es la Ujú. garantía y que tú estás de acuerdo y fírmale. Ahí hay un espacio para firma, dice fechas, etcétera. Entonces yo por Sí, eso lo uní en mi mente. y no, y estuvo súper bien porque de hecho, y me parece que es algo práctico, ¿no? A lo mejor que incluso les puede servir, como tú decías, para pequeños comerciantes, para no quebrarse ahí la cabeza con un súper contrato súper elaborado, que en sus cotizaciones pongan ese tipo de como términos y condiciones. Y mientras tengan la aceptación del cliente está súper bien. Y sí es válido, o sea, en la práctica nosotros tuvimos un asunto de un cliente al que le demandaron con base en un presupuesto económico, en una propuesta económica. Oye, ¿sabes qué? Tú te comprometiste a entregarme tal cosa y yo te iba a pagar tanto, entonces yo te pagué, tú no me entregaste y listo. Y era eso, o sea, no era un contrato
propiamente así como tal, elaborado con sus cláusulas, simplemente era una propuesta económica en donde decía, yo te voy a entregar X cosas, te los voy a instalar y tú me vas a pagar X cantidad de dinero, te entrego máximo tal fecha y así como tú lo mencionas. Sí hubo un incumplimiento de una de las partes, entonces como te digo, se demandó y bastó esa simple propuesta económica aceptada por ambas partes. Excelente, excelente. Bueno, pues creo que es muy ilustrativo lo que nos presentan la información de las expertas Betsa y Lorena, que son licenciadas del despacho Buffet Bautista y Asociados. Hemos visto qué es un contrato, que básicamente un contrato es un acuerdo que puede ser incluso redactado a mano. Hemos visto las partes de este acuerdo, de este contrato y cómo hay diferentes costumbres que son diferentes códigos en diferentes regiones del país. ¿Qué pasa si no cumplimos? ¿Y qué pasa si sí cumplimos? Que nuestro cliente va a quedar más contento. Chicas, ¿ustedes tienen algo más de información que nos quieran compartir para todos los carpinteros de cocinas o fabricantes? Pues nada, solo que, como tú mencionabas, pues que sí sean honestos, que hagan sus... Nosotros aquí en el despacho tenemos un lema, por así decirlo, que viene del titular, que es negocios limpios, ¿no? Eh, Tratamos de que todo sea así, ¿no? Porque como que tenemos esa convicción de que se puede. Puedes hacer negocios limpios, puedes hacer negocios bien, ¿no? Entonces, creo que podríamos compartirles este lema. Hagan negocios limpios y respáldense, ¿no? Tengan un buen respaldo, cualquier cosa que hagan, aunque sea para un amigo, para un compadre, para un familiar, para lo que sea, nunca está de más que tengan algo por escrito, cualquier cosa que los respalde para que al rato si hay problemas o cualquier cosa, pues puedan defenderse, ¿no? O puedan hacer algo. Además, ustedes tengo entendido que dan mucha información de valor para las personas que tienen de este tipo de dudas, ¿no? Sí, si gustan seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como Bufete Bautista y Asociados, estamos en YouTube, LinkedIn, Instagram, TikTok, entonces pueden seguirnos en redes, ahí subimos contenido pues de valor y de interés tanto para el público en general como para pues empresas o pequeños, grandes y medianos negocios que requieran asesorías jurídicas, ¿no? En cualquier tema que pudieran tener, porque nosotros somos un despacho que contamos con varias áreas. Es un despacho legal contable. Tenemos el área de litigio civil, mercantil, laboral, administrativo y la parte regulatorio, que es todo esto de los permisos y licencias que necesitan los negocios para operar, y pues la parte contable, ¿no? Entonces, es como muy completo y con base en Sí. eso es lo que vamos subiendo, como tratando de apoyarlos o de que vean que si necesitan, que a lo mejor tú tienes un problema, ¿no? Y justo te aparece un video donde están hablando de tu problema. Dices, ah, bueno, creo que ellos me pueden ayudar, ¿no? Sí, sí. Además de que, como les decía al principio de la charla, yo tuve una charla con un médico y dimos información general que le puede servir a si tienes un dolorcito pequeño, muscular, si te lastimaste al cargar algo pesado en el taller, pero ya si tienes un problema mayor, sí, la recomendación es acudir con un especialista, con alguien que tiene experiencia, que es profesional y que te va a ahorrar tiempo, emociones, dinero, etcétera. Sí, así es correcto. Muchas gracias por habernos ayudado a profesionalizar a carpinteros de cocinas con la información legal de lo que es un contrato. No, al contrario, muchas gracias a ti. El gusto también es para nosotras. Qué bueno que te acercaste con nosotros, que nos tomaste en cuenta y optaste para hacer esta cápsula. Espero que la información que se les brindó, la plática que tuvimos pueda serles útil para sus negocios y pues que crezcan mucho, ¿no? Y mira, yo aquí tengo un ejemplo es una cotización con unas cláusulas. Entonces tiene domicilio, mi logotipo y tiene la descripción, lo que tienen que pagar. Y aquí dice que la cotización se refiere a la elaboración e instalación, son dos cosas diferentes. Y además dice que no incluye trabajos de albañilería, electricidad. De las instalaciones, dice que vamos a perforar la pared y que puede haber riesgo con las tuberías. Dice cuántos tiempo tardamos en la elaboración. Dice la vigencia de la cotización porque después
de qué pasa en estos días pueden cambiar el costo de los materiales. Dice que nosotros nos comprometemos a instalar los muebles descritos en el domicilio y que el cliente nos tiene que pagar. Y también dice acerca de la garantía. Y además aquí está alguna observación para advertirle al cliente de algunos detalles que tenga su cocina y que él debe ser consciente. Y además las firmas. Por otro lado, también te quiero mostrar que aquí mi amigo Alberto me dice: esta es mi carta de garantía conforme a la Asociación Nacional de Fabricantes de Muebles en la Ciudad de México, sector 80 de Canacintra. Entonces vamos a ver qué nos mandó él. Dice las características de la cocina, que todo trabajo tiene garantía. Lo mismo, que no incluye electricidad ni albañilería. Aquí está la hoja 1 de garantía. Es la hoja 2, donde detalla el equipo de cocina, accesorios y herrajes. Los casos en que la garantía queda nula. Como siempre, es bueno tener amigos en el rubro que nos compartan su información. Así es que un abrazo, y por aquí te dejo el siguiente podcast, todos llenos de información de valor exclusiva para ti, mi querido cocinato.